Esto pasó 3 días antes de Navidad en el año 6709 a.C. Yo tenía hambre así que me fui a comer una salchipapa con unos frijoles a la calle. Pero cuando estaba en la calle, empecé a oír una canción toda culera. Pero no le di importancia. Pero empecé a notar que me seguían pero no le di importancia. Entonces me di la vuelta y ahí la vi. No lo podía creer. Era una mona china de mierda. Me cagé de miedo y empecé a correr. Entonces me cansé porque no quería correr porque no quería hacer cardio. Entonces esa cosa casi me alcanza, pero salí corriendo pero no quería hacer cardio así que paré de correr de nuevo. Entonces decidí buscar ayuda profesional de un experto sobre estas mamadas XD. Created the pocket top rabbit on the stove. Hola. Hace días que algo me está persiguiendo y ya no sé qué hacer. Así que he acudido a usted para saber si hay alguna forma de librarme de esa cosa. Acuerdo, no pasa nada. Intenta calmarte, pero dime, ¿qué aspecto tiene? Pues no sé. Están 2 dimensiones y... ¡Mierda! ¡Ya me ha alcanzado! Descuida. ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso? Es que yo soy quien edita el vídeo. Pero tengo malas noticias. Se trata del Padoru. Ese espíritu se materializa una vez al año y no dejará de seguirte hasta que acaben las navidades. Lo único que puedes hacer es huir. Lo siento mucho. No. Imposible. No me puedes pedir que haga tanto cardio. Lo siento mucho. Es la única manera. Así que corre. Mi hechizo no aguantará mucho más. Pero a ver, déjame que lo entienda. Si tú editas el vídeo, 1 más 1. Dale a pausa y ya, ¿no? Me sabe fatal, pero es por conveniencia del guión. Robo a ese pussy por su drive y por su receta. Solo mierda exótica crece dentro Lo mandé a la chingada madre a ese pendejo imbécil y seguí corriendo. Esa cosa me alcanzó y me dio 3 balazos. Pero no me hizo nada porque no le di importancia. Entonces yo me encabroné con esa pinche puta pendeja. Intenté golpearla pero no pude debido a la presión social del feminismo en España. Así que ya estaba hasta las meras bolas así que me enojé mucho así que le lancé un Kamehameha. Le hizo daño y entonces le di un putiazo nuclear. Ahora escribo esto desde el hospital ya que me rompí las costillas de forma hiperrealista y mi mamá me dio un chanclazo porque se me olvidó comprar un pan y una leche. Un momento, antes de terminar el vídeo quería desearos una feliz Navidad y espero que lo paséis muy bien junto a vuestros seres queridos. Aunque muy probablemente suba este vídeo cuando ya haya pasado la Navidad, pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿verdad? El caso es que he inaugurado un Discord oficial del canal, donde podemos estar en contacto de forma más cercana, hablar de lo que sea, jugar a algo, o no sé, incluso me podéis dejar nuevas ideas para futuros vídeos. Así que quiero daros las gracias por estar junto a mí este año y el año que viene, 2024, más y mejor. Así que nada, os dejo el enlace del Discord en la descripción y que tengáis felices fiestas. Ah, sí, y casi se me olvida. Un amigo que ha aparecido en un par de vídeos me ha dicho que quería dedicaros unas palabras por estas navidades. Así que nada, os dejo con él. 你好，微博。现在我等我的车服务，因为我开始全球记者会队伍大黄蜂，我会去法国、英国、美国、中国，其他的国家有很多采访，告诉他们关于大黄蜂。大黄蜂是很好的电影，我看到这个电影前天2天以前，所以我很兴奋，告诉他们关于这个电影，这个电影非常好，故事非常好，斑马比很可爱，所以我有最后的弹钢琴练习，
我會彈個琴對舞你。 Frosty the Dope Man was a violent, angry soul with a crack rock pipe and a couple hoes and 2 eyes like red hot coal. Frosty the Dope Man was a nigga from round my way. He used to sling mad coke but got hooked on dope on a cold ass Christmas day.